si se ve. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estoy regulando el pizarrón para que se vea. Sí, mejor. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Me alegro. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos grabando, ¿no? Sí, Sí. estamos grabando. Perfecto. Porque me habían pedido que grabaran esta clase de consultas. Bueno, cuéntenme, voy a abrir las guías. Aceptar, está bien. Voy a abrir las guías de problemas, así las tengo a mano. Analítica 1, problemas. Voy a abrir la guía de volumetría y voy a abrir la de KPS por las dudas. Ya está. Bueno, cuéntenme. Necesito la transpiración porque hace calor. ¿En qué las puedo ayudar? ¿O los puedo ayudar? Profe, ¿sabes que yo estoy teniendo problema con lo que serían los últimos puntos de la guía de volumetría por precipitación? Lo que tiene que ver con los distintos tipos de métodos, digamos. Vamos a ver, Son volumetría por precipitación, ¿sí? Es del esta. punto 7 al 11. No sé si podríamos hacer alguno. El ¿Cómo 7, no? sí. Yo estoy en la misma. A ver, por ejemplo, el problema 7, volumetría de precipitación. Sí, ese, por ejemplo, no lo pude hacer. Está bien, sí, sí. Porque en realidad tenés que utilizar el factor, vamos a hacerlo, pero tenés que utilizar un factor de conversión de cloruro de sodio a cloruro de potasio. ¿Está? A ver. Así hablamos el mismo idioma. ¿Está ahí? Sí. El 7. En la titulación de Bolger se agregan 47 mililitros de nitrato de plata a 0,1 molar. Ven que acá no necesitan factor porque la molaridad está expresada con 4 cifras significativas. Una mezcla de cloruro de sodio más cloruro de potasio. Se utilizan tanto para titular el exceso de plata. El peso de la muestra es tanto, calcular el porcentaje de cloruro en la muestra, si sabe que 27 mililitros corresponden a tanto utilizado. Bueno, eso es para el factor. Bien, vamos a hacerlo. Esto es una titulación. ¿Está? Entonces, ustedes tienen que saber que la base de una titulación, y lo voy a poner acá, es que el número de equivalentes del titulante es igual al número de equivalentes del titulado. Siempre es equivalente, independientemente de que sea por precipitación, ácido base, redox o complejometría. Y nosotros lo solemos expresar como volumen por normalidad por factor sobre 1000, ¿sí? Esto es número de equivalentes. Lo solemos expresar como masa sobre peso equivalente. Es correcto, pero ¿qué pasa? Acá tenemos una mezcla de cloruro de sodio y de cloruro de potasio. Entonces, tal vez, en esta expresión, nos conviene expresar como que esto es el número de equivalentes de cloruro que provienen del cloruro de potasio más el número de equivalentes de cloruro que provienen del cloruro de sodio. ¿Está? Pero además, esta es una titulación por retorno, es decir, se agrega un exceso de nitrato de plata y se titula el exceso con tiocianato. Entonces esto será volumen por normalidad por factor sobre 1000, todo para la plata, ¿sí? Menos volumen por normalidad por factor sobre 1000, todo para el tiocianato. ¿Lo ven? El azul está muy claro porque el marcador se está agotando. Este banderón. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? La resta ahí, ¿por qué se hace, digamos? Porque esto, si ustedes lo piensan bien,
se agrega un exceso de plata, de manera que precipita todos los equivalentes y el exceso se retitula con el tiocianato. Por ejemplo, el método de Volhard es así. Muchas veces se hace esto en precipitación o en complejometría, agregar un exceso, sobre todo en complejometría, van a ver después, porque en ese caso, cuando está cercano al punto de equivalencia, la cinética de la reacción es muy lenta porque las concentraciones son muy bajas. Acá no es problema de cinética, sino que a lo mejor es problema de que esto hay que hacerlo a un pH ácido y para MOR no podemos aplicarlo. Cuando se usa tiocianato como retorno, es porque se hace en un pH ácido. ¿Está? Es por eso que se suele utilizar esta metodología. ¿Me siguieron hasta acá? O sea, ese volumen que queda de la resta sería el volumen que reaccionaría con el cloruro. Bien, si lo querés ver así, es verdad. Pero no es exactamente el volumen, porque esto que puse acá son los equivalentes totales de plata. Claro, sí, Esto que pongo acá es el equivalente de tiocianato. ¿Sí? Podría hablar de volúmenes si las normalidades fueran iguales. Entonces sí. Claro, Pero de alguna manera vos tenés razón. Es decir, parte del volumen de la plata se utilizó para precipitar y parte de ese volumen sobró. Pero si hacemos una relación cuantitativa, nos tenemos que referir a equivalentes, no a volúmenes. ¿Está? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? Todo esto es dato. ¿Está? Porque, a ver, voy a agarrar el problema. Dice que se agregan 47.25 de plata, y después se utilizan 0,85 mililitros de tiocianato. Esto está todo, es decir, este volumen de acá es 47.25. Lo voy a poner con otro color, con rojo, a ver si se ve. Este volumen de acá es 47.25 mililitros. Después, este volumen de tiocianato que pusimos en exceso es 0.85 mililitros. La normalidad por el factor de la plata la tenemos. Todo esto es 0.1000. ¿Estamos? Y la normalidad por factor del tiocianato hay que calcularlo con el dato que nos dan al final. Ahora lo hacemos si quieren. Pero quiero trabajar sobre esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, vuelvo a escribir. De nuevo. A ver. Volumen por normalidad por factor sobre 1000. Todo esto para la plata. Menos volumen por normalidad por factor sobre 1000. Todo esto para el tiocianato es el número de equivalentes de cloruro de potasio. Perdón, el número de equivalentes de cloruros que provienen del cloruro de potasio. ¿Y esto qué es? La masa de cloruro de potasio dividido el peso equivalente del cloruro de potasio, que es directamente su peso fórmula. ¿Sí? Más el número de equivalentes de cloruro de sodio. ¿Qué es? La masa de cloruro de sodio dividido el peso equivalente del cloruro de sodio, que es su peso fórmula. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Y además, nos dicen que el peso de la muestra es de 0.28 gramos. Por lo tanto, la masa de cloruro de potasio más la masa de cloruro de sodio, esto es 0.28 gramos. Y acá, como hemos hecho en algunos lados, tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son la masa de cloruro de potasio y la masa de cloruro de sodio. ¿Sí? Esto no resuelve el problema, porque ¿qué pide? El porcentaje de cloruros. Pero bueno, de nuevo,
Esto se llama factor de corrección. Observen que si ustedes tienen cloruro de sodio, esto forma un mol de cloruro. ¿Sí? Un mol de cloruro de sodio forma un mol de cloruros. Entonces, si los quieren ver, el número de moles de cloruro de sodio es igual al número de moles de cloruros que se forman. ¿Qué es el número de moles de cloruro de sodio? La masa de cloruro de sodio sobre el peso fórmula de cloruro de sodio. ¿Y qué son los moles de cloruro? La masa de cloruro dividido el peso fórmula del cloruro. ¿Está? Entonces, si ustedes lo miran con cuidado a esto, pueden transformar una masa de cloruro de sodio en masa de cloruro. Observen que la masa de cloruro de sodio multiplicado por el peso fórmula de cloruro dividido el peso fórmula de cloruro de sodio, esto es masa de cloruro. ¿Sí? Pero es masa de cloruro que viene del cloruro de sodio. ¿Está? Entonces, en realidad, lo que queremos es esto, es la masa de cloruro que viene del cloruro de sodio, más la masa de cloruro que viene del cloruro de potasio. ¿Me siguen? En realidad podríamos hacer todo en una sola cuenta, porque acá, a esto, si yo lo multiplico por el peso fórmula del cloruro y lo divido por el peso fórmula del cloruro de potasio, me da masa de cloruro que viene del cloruro de potasio. Y si a esto lo multiplico por el peso fórmula del cloruro y lo divido por el peso fórmula del cloruro de sodio, me da la masa de cloruro que viene del cloruro de sodio. Y si hago lo mismo de acá, ¿sí? Las ecuaciones con la incógnita es la masa de cloruro total. ¿Se ve? Bueno, Sí. ¿pero les conviene? En estas dos ecuaciones con dos incógnitas, calculan la masa de cloruro de potasio y la masa de cloruro de sodio. Y transforman el cloruro que viene del cloruro de sodio de esta manera. Y de la misma manera, a ver, lo voy a poner acá con violeta. La masa, no, este no anda. Bueno, la masa, voy a agarrar otro color que sea distinto. La masa de cloruro que viene del cloruro de potasio será la masa del cloruro de potasio por el peso fórmula del cloruro dividido el peso fórmula del cloruro de potasio. ¿Sí? A ver, estos problemas son de alguna manera históricos, porque hace muchos años en analítica se explicaba lo que se llama factor gravimétrico. Si lo miramos con cariño, esto de acá se lo denomina factor gravimétrico. ¿Por qué? Es un número que transforma una masa de cloruro una masa de cloruro de sodio en masa de cloruro. Entonces, en este problema tenían que usar los factores gravimétricos. ¿Sí? En realidad, creo que para lo que es analítica y lo que es volumetría de precipitación, lo importante de ustedes es que hicieran esto. ¿Sí? Que hicieran el exceso de plata menos el retorno del tiocianato. Y que eso es equivalente de lo que sea. ¿Está? Profe, y para la normalidad de lo que serían los equivalentes del tiocianato, ¿ahí cómo se hace? Porque hay unos datos Te digo, abajo. mirá, te muestro. ¿Estás viendo? Sí, sí. Fíjate que acá dice, si se sabe que 28.27 mililitros de tiocianato corresponden a 25.98 mililitros de nitrato de plata utilizado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Salgo. Lo que voy a hacer acá es
volumen de tiocianato por la normalidad del tiocianato será volumen de plata por la normalidad de la plata. ¿Mm? Y vamos a los datos. Volumen de plata, 25.98. Normalidad de la plata, 0.1000. Volumen de tiocianato, 28.27. Y de ahí despejan derecho viejo la normalidad del tiocianato. Ah, listo, perfecto. ¿Se ve? Sí, se entendió. No sé si es la parte de abajo, pero bueno, no importa. A ver. ¿Qué más? Cuéntenme. El 8 es similar. El 9. ¿Cuál quieren que hagamos? Díganme y lo hacemos. El 10 puede ser, Juan. Perfecto, sí. Hacemos el 10. Lo presento, así lo vemos todos. El problema es, 10 dice, se tratan 0,2 gramos de una muestra de sulfuro de zinc con 50 mililitros de nitrato de plata. Después de la transformación completa de la muestra, se filtra, se lava y el exceso de plata se titula con 15 mililitros de tiocianato. Calcular el porcentaje de sulfuro de zinc en la muestra. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué está pasando acá? Lo que sucede es que en realidad el sulfuro de plata es mucho más insoluble que el sulfuro de zinc. Entonces lo desplaza de su sal. Sucede que el sulfuro de zinc reacciona con la plata para dar sulfuro de plata más zinc. ¿Está? Entonces, ojo con esto. ¿Qué está pasando? De nuevo, ustedes agregan plata en exceso y lo que se consume precipita como sulfuro de plata y el resto, lo que no reaccionó, se titula con tiocianato. Entonces, ¿cómo plantearía esto? Plantearía volumen por normalidad por factor sobre 1000, todo para la plata que agregué, menos volumen por normalidad por factor sobre 1000, ¿para quién? Para lo que sobró, que es lo que se valora con el tiocianato. ¿Sí? ¿Y esto qué es? El número de equivalentes de sulfuro de plata que precipitó. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es el Sí. problema acá? Tengo todo, o tenemos todo. Nos pide el porcentaje. Bueno, no importa. ¿Cuál es el porcentaje de sulfuro de zinc? A ver, si hago esto, volumen por normalidad, el número equivalente de sulfuro de zinc, ¿esto a qué va a ser igual? A la masa de sulfuro de plata dividido el peso equivalente del sulfuro de plata. ¿Sí? Bien, pero piensen que, a ver,
por cada 1 mol de sulfuro de zinc que se forma 1 mol de sulfuro de plata. ¿Sí? Pero, tengan cuidado con el peso equivalente del sulfuro de plata, porque esto, Ag2S, da 2 de Ag más sulfuro. Entonces, en la disociación de este sulfuro de plata, se forman 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Así que el peso equivalente será el peso fórmula del sulfuro de plata dividido 2. ¿Está? Sí. Bueno, lo voy a poner en números. Lo voy a poner en números así lo limpio de algún lado. No sé cómo limpiarlo. Bueno, no importa. Voy a borrar acá. Los pueden plantear con reglas de 3, lo pueden plantear como quieras. Pero vengo a esto. ¿Sí? Esto es igual a la masa del sulfuro de plata dividido el peso equivalente del sulfuro de plata, que es el peso fórmula del sulfuro de plata dividido 2. Es decir, el 2 está dividiendo en el denominador, pasa a multiplicar en el numerador. ¿Me siguieron? Y observen Sí. que esto es el número de moles de sulfuro de plata. ¿Sí? Que de alguna manera es igual al número de moles de sulfuro de zinc. Entonces, todo esto es igual a 2 por el número de moles de sulfuro de zinc. ¿Está? O lo que es lo mismo es igual a 2 por la masa de sulfuro de zinc dividido el peso fórmula del sulfuro de zinc. ¿Les parece complicado ese camino? Está bueno siempre cuando uno llega al peso equivalente, de alguna manera, relacionarlo con los moles. ¿Mm? Y después, bueno, a ver, lo voy a hacer acá arriba. ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide? Porque, ¿cuál es el objetivo también? En realidad teníamos que resolver todo el problema en una única cuenta. Entonces nos evitamos los errores que arrastramos por no tomar la suficiente cantidad de cifras significativas. Entonces, el porcentaje, este no anda muy bien, de sulfuro de zinc será la masa de sulfuro de zinc dividido la masa de la muestra por 100. ¿Sí? ¿Y qué es la masa de sulfuro de zinc? Observen. ¿Está? Viene acá, voy a despejar todo. El porcentaje de sulfuro de zinc será la masa de sulfuro de zinc, que es volumen por normalidad por factor menos volumen por normalidad por factor. Esto es para la plata más, esto es para el tiocianato. Todo sobre este 2 que está acá, lo paso dividiendo, 2000. ¿Sí? El peso fórmula del sulfuro de zinc que está dividiendo lo paso multiplicando, por eso el peso fórmula del sulfuro de zinc, ¿sí? Por 100 dividido la masa de muestra. ¿Mm? Y toda la cuenta, todo el cálculo sale en una sola cuenta. ¿Se entendió o es muy complicado?
Sí, se entendió. Bien, la complejidad de este problema, en realidad, lleva en que cuando se precipita la plata como sulfuro, se lleva 2 moles de plata. Es decir, que el peso equivalente del sulfuro de plata es su peso fórmula dividido 2. Pero, de alguna manera, es mol a mol con el sulfuro de zinc. ¿Se ve? No es difícil, pero resuelvan los problemas de esta manera 1 o 2 veces y después les sale. Como les digo, también se pueden resolver por reglas de 3. ¿Está? ¿Cómo sería resolverlo por regla de 3? Buscar los equivalentes de sulfuro de plata que precipitan, ¿sí? Sabiendo que el equivalente es su peso fórmula dividido 2, uno puede sacar la masa, después transformarla en moles, y de esa manera los moles de sulfuro de plata y sulfuro de zinc eran los mismos. Y cuando tienen los moles, tienen la masa del sulfuro de zinc. No digo que sea fácil el problema, pero se puede resolver con reglas de 3. ¿Quieren que lo haga con reglas de 3? Lo hago. No era más. Si hacemos los cálculos, ¿da? Sí, tendría que dar. Sí, profe, yo hice algo así y me dio. Bárbaro. Sí, sí. También, así como hizo usted en toda una cuenta, hice el 8 y el 7 y me coincidió, así que. Perfecto. Inténtenlo. Si no les dan, me escriben. Buenísimo. Gracias. Pero eso de plantear el número de equivalentes, masa sobre peso equivalente, relacionarlo con moles, y después eso, verlo de alguna manera con algún reactivo de un producto, es muy común. ¿Qué más? Cuéntenme. Profe, una consulta. En el punto 9, no entiendo a qué se refiere la pregunta A, porque la B la hice, que es más fácil. Bien, no. En realidad tenés que hacer la B primero y después hacer la A. Ok, sí, la B la hice. En realidad, título es una terminología antigua de la química analítica, que indica básicamente los gramos por litro, los miligramos por mililitros de una especie, de una solución. El título de una solución, de alguna manera, es una concentración. ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, si querés, sí, profe, dale. Dale, lo presento. Para que lo estemos todos de acuerdo. Problema 9. Se tiene una pesada de 0.2167 gramos de plata electrolítica. Se requirió para su titulación 27 mililitros de solución de tiocianato. ¿Cuál es el título en plata? ¿Cuál es la normalidad? Primero tendríamos que buscar la normalidad. ¿Está? A ver, vamos a hacerlo. Bueno, así como les contó Andrés que el nitrato de plata no es patrón primario, la plata pura, por eso denominada plata electrolítica, porque, a ver, no siempre se encuentra, aunque se encuentre plata en la naturaleza, uno la puede purificar por electrólisis, ¿sí? Entonces, cuando realiza esa electrodeposición de plata, se obtiene con un 99.99% de pureza. Y a eso lo llaman plata electrolítica. Y lo que se hace es, de alguna manera, a la plata electrolítica se la disuelve. Usualmente se utiliza un medio oxidante, ácido nítrico puede ser, tranquilamente, y forma plata más. Se utilizan nitratos porque, como ustedes saben, todos los nitratos son solubles. Entonces, ¿qué dice? Que se requirió para la titulación 27.27 mililitros de solución de tiocianato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la normalidad del tiocianato? De nuevo, volumen por normalidad sobre 1000 para el tiocianato es número de equivalentes para la plata.
¿Sí? ¿Qué dice el problema? Utilizamos 27.27 mililitros. Entonces, ¿qué es esto? 27.27 mililitros sobre 1000 por la normalidad del tiocianato es el número equivalente de plata. Esto es la masa de plata dividido el peso equivalente de la plata. Electrolítica, porque por cada mol de 1 obtuvimos un mol de plata en solución. Según los datos del problema, esto es 0.2167 gramos dividido, ¿cuál es el peso equivalente de la plata? Creo que tiene una tabla periódica por acá. 107.85 era. Sí, 107 y un poquito. Bien. Y 87. 87. 7.87 gramos por equivalente. ¿Por qué? Cuando lo van a titular con tiocianato, ¿sí? La relación es 1:1. Además tiene una carga positiva. Bueno, de acá despejan la normalidad. Y les da que esto es 0.07367. 0.07367 normal. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué? Observen que 0.0367 normal, ¿qué establece? 0.0367 equivalentes de eso que precipitan por litro. ¿Sí? ¿Equivalentes de quién? De cualquiera. De plata más, de tiocianato, de cromato. ¿Qué importa? Entonces, miren esto. Si ustedes quieren los miligramos por mililitro de plata más, tendrán 0.07367 ¿qué? Equivalentes de plata más por litro. Los quiero por mililitro, así que voy a multiplicar por 1000 mililitros. No, perdón. Multiplico por 1 litro y divido por 1000 mililitros. Lo quiero por miligramos, así que multiplico por 107.87 gramos por equivalente por 1000 miligramos por gramo. Esto, aunque parezca mentira, son miligramos. ¿Está? Entonces, equivalente se cancela con equivalente, litro con litro, gramo con gramo, nos queda miligramo por mililitro. Y hay que hacer esa cuentita. De nuevo, se puede hacer con regla de 3, tranquilamente. ¿Sí? Yo la regla de 3 la dejaría para introducción a la química, pero si a ustedes les resulta, la hacen. Con el tiempo, nos vamos a tener, es decir, cuando estén avanzados en la carrera, van a tener que manejarse con factores unitarios. Insisto, esta es la forma correcta de desarrollar el ejercicio, porque uno evita de esa manera el arrastre de un error por no tomar las cifras significativas que correspondan. ¿Sí? Además de los cálculos que uno puede fallar. Un problema correctamente resuelto se hace de esta manera. Ustedes en el parcial háganlo como quieran, pero háganlo bien. ¿Está? ¿Qué más? Perfecto. Cuéntenme. Gracias. Profe, ¿puede hacer el 11? Dale, déjame verlo. Ah, está bueno, me gusta. Vamos. Este es un problema de error de titulación. ¿Sí? Los problemas de errores de titulación dice, se titula una solución 0,1 molar de iodato alcalino con nitrato de plata 0,1 normal, usando cromato como indicador. La concentración de cromato en el punto final es 2 por 10 a menos 3. Calcular la concentración de iodato en el punto final y el error de titulación. ¿Sí? Bueno,
Vamos por partes. La idea acá ecuaciones. El iodato de plata es bastante insoluble. Entonces, la plata más reacciona con el iodato, yodo, oxígeno 3 menos, para dar iodato de plata. Sólido. ¿Sí? Bueno, el KPS de esto, como lo pueden ver, será concentración molar de iones plata más por concentración molar de iodatos. Y esto está en el dato del problema, ¿no es cierto? Sí, 2 por 10 a la 2 por 10 a -8. menos 8, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Además, como pueden ver, el indicador es cromato de plomo. Y el cromato de plomo, plata más cromato, va a pasar a dar cromato de plata, que es insoluble en agua, y se denota con el coeficiente de estado S, sólido. ¿Sí? Por lo menos así aparece en los libros de texto. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración de iodato en el punto final? ¿Lo dicen ustedes o lo digo yo? Voy a aprender acá, KPS. Concentración de plata más al cuadrado por concentración molar de cromato. Y esto, si vamos a la guía, es 1.2 por 10 a la menos 12. Profe, una consulta. Sí. Acá lo que estaría pasando es que cuando agrego plata, se forma el primer precipitado, ¿no? El iodato de plata. Y después cuando aparece la plata en exceso, se forma el cromato de plata. Bien, muy bien, perfecto. En realidad es así. Vos tenés iodato y cromato. Iodato está mucho más concentrado, no es más insoluble que el cromato. Empieza a precipitar y cuando la concentración de plata es tal que cumple con el KPS siendo cromato 2 por 10 a la menos 3, precipita el cromato de plata rojo y eso que es usualmente blanco se pone rosadito o cambia de color. Estrictamente la suspensión pasa de un amarillito, como hay cromato es amarillito, ¿sí? Un amarillito limón, ya lo van a hacer. Eso pasa de un amarillito limón a un amarillito rojizo. No se ve rojo, rojo, rojo. Ustedes tienen que apreciar el cambio de la tonalidad del amarillo limón del cromato al amarillo rojizo que denota la presencia de cromato de plata en suspensión. ¿Se ven? ¿Está? No a rojo, si van a rojo se recontra fuera. Bien, pero lo que sucede acá es que no sabemos todavía si estamos antes o después del punto de equivalencia. ¿Está? Eso lo vamos a analizar en el ítem B. De nuevo, ¿cómo calculo iodato en el punto final? Bueno, si cromato vale esto, ¿sí? Y tenemos un KPS, la concentración de plata es fija. Y con esta concentración de plata nos vamos al KPS del iodato y calculamos cuánto es iodato. ¿Está? ¿Lo hacemos? Entonces, en ese instante, cuando empiece a precipitar plata más, la concentración molar de plata más será el KPS 1.2 por 10 a la menos 12 dividido la concentración de cromato, que es 2 por 10 a la menos 3, raíz cuadrada de. Y esto nos da 2,45 por 10 a la menos 5. bien, 2.45 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? De ahí, calculo cuánto es iodato. Iodato, en ese instante, necesariamente es su KPS, porque hay precipitado, dividido plata más. ¿Ah?
Entonces pongo los números. 2 por 10 a la menos 8, dividido 2.45 por 10 a la menos 5. Y esto da 8,16 por 10 a la menos 8.16 4. por 10 a la menos 4 molar. ¿Sí? 8.16 por 10 a la menos 4 molar. Lo que quiero que vean es que cuando uno pone los números en la constante, prescinde las unidades. ¿Sí? Van números en la constante. Pero después la concentración es molar. Bien, y ahora les pregunto. Conocemos plata y conocemos iodato. La pregunta es, cuando cambió eso de color, insisto, como hay cromato es amarillo limón, y cuando se empieza a formar el cromato de plata en la suspensión, pasa de un amarillo limón a un amarillo rojizo, no rojo. ¿Sí? Cambia la tonalidad del amarillo. Ese es su punto final. Hemos detenido la titulación antes o después del punto de equivalencia. ¿Cómo lo sé? De otra manera, si ustedes tienen que resolver un problema de error de titulación, siempre se analiza desde el punto de vista del que está en exceso. Para saber cuál está en exceso, tenemos que definir si esa titulación se detuvo antes o después del punto de equivalencia. Si se detuvo antes del punto de equivalencia, se analiza en función de iodato, porque estamos titulando iodato con plata. Si se detiene después del punto de equivalencia, se analiza el cálculo en función de la plata. Pero siempre se hace el análisis o el cálculo en función del que está en exceso. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos antes o después del punto de equivalencia? Esa es la pregunta. Y la respuesta es... ¿Sí? Hay que analizar la solubilidad de la sal. Porque en el punto de equivalencia tenemos la sal. Es lo mismo que tener un vaso de agua y echarle una cucharada de iodato de plata. Se va a disolver lo que corresponde a la solubilidad. En este caso, como el iodato de plata es 1 a 1, ¿sí? La solubilidad, no la voy a desarrollar, será la raíz cuadrada del KPS para el iodato de plata. Y la raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 8 es 1.41 por 10 a la menos 4 molar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, sabiendo que la solubilidad, o en el punto de equivalencia, tanto la concentración de plata como iodato deben ser 1.41 por 10 a la menos 4 molar, ¿paramos antes o después? Antes. Muy bien, paramos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Hay varios motivos. Plata es 2.45 por 10 a menos 5, que es menor a 1.41 por 10 a menos 4. ¿Sí? Y iodato es 8,16 por 10 a menos 4, que es mayor que 1,41 por 10 a menos 4. Entonces hemos parado antes del punto de equivalencia. Y ahora el análisis hay que hacerlo, pero es básicamente el mismo que hicimos el otro día en la teórica de Andrés. Profe, una consulta. Sí. Yo analizo el punto de equivalencia y el punto final del que está en la muestra, no de lo que yo voy Vos agregando, tenés ¿no? iodato en el Erlenmeyer y Sí. le vas agregando plata. Claro. Acá cuando paraste, Sí. iodato es 8,16 por 10 a menos 4 y Sí. plata 2,45 por 10 a la menos 5. La solubilidad es 1,41 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Plata es menor que la solubilidad, así que agregaste en defecto plata. Iodato es mayor que la solubilidad. Significa que no agregaste la plata suficiente para, no voy a decir precipitarlo todo, se debe decir para precipitarlo en forma equivalente. Ah, ya. ¿Sí? Bien. Y si me pasé, tengo que analizar el exceso en función de la plata. Exacto. Como en Acá, el método de ¿cómo se Paul. analiza?
Se analiza que esa especie tiene dos componentes. Sí, Uno que se debe a la solubilidad y al otro que agregamos en exceso. Ese Claro. análisis se hace con el iodato. Claro. Lo explico. Entonces, acá, ¿qué voy a decir? Iodato, en el punto final, tiene dos componentes. Primero, el iodato que está en exceso, que no se tituló, más el iodato que viene de la solubilidad, que como ustedes saben, se analiza con el contraión, con el otro. Porque por cada mol de iodato que se disuelve uno de plata, por cada mol de iodato de plata que se disuelve uno de plata y uno de iodato. Entonces, en este momento, esto es la concentración de plata más en ese instante, que para nosotros es esta de acá. ¿Se ven? Bien, pongo números. Entonces, iodato en el punto final, ¿qué número va acá? 8,16 por 10 a la menos 4. 8.16 por 10 a la menos 4 molar será el iodato en exceso que no se ha valorado, más, ¿qué número va acá? 2,45 por 10 a la menos 5 molar. Perfecto. Y ahora calculo iodato en exceso. Entonces es 8,16 por 10 a menos 4, menos 2,45 por 10 a menos 5. Y eso va a dar 7. ¿Cuánto? 7,915 por 10 a la menos 4. Profe, ¿por qué el 2,45 por 10 a la menos 5 se usa ahí? Me perdí. Bien, muy bien. Tenés iodatos que vienen de la solubilidad e iodatos que todavía no se titularon. Cuando vos analizás la solubilidad, ¿sí? Por cada mol de iodato de plata que se disuelve un mol de iodato y un mol de plata. Entonces los moles de iodato que vienen de la solubilidad son iguales a los moles de plata que andan dando vueltas por ahí, o que se encuentran en ese momento. Y los moles de plata que se encuentran en ese momento son estos, o producen esa concentración. ¿Se ven? Sí. Bueno, y ahora, ¿qué es esto? A ver, esto es como algo que no se ha consumido. Mírenlo de esta manera. Entonces, este 7.91 por 10 a la menos 4 molar es que el volumen inicial que teníamos de iodato por la molaridad del iodato. Lo voy a hacer en moles porque es 1 a 1. Si no, tendría que hacerlo con equivalentes. Menos el volumen de plata más que agregué hasta ese punto por la molaridad de esa plata, dividido el volumen inicial que tenía de iodato más el volumen de plata que agrega hasta ese momento. ¿Sí? Bien, si ustedes se fijan en el problema, ¿está? No les dice nada. No les dice con cuánto empezaron. Pero bueno, vamos a asumir que empezamos con 50 mililitros de iodato. ¿Está?
Entonces, a ver, la molaridad de 0,1, esto es 50. Esto es 0,1. Esto es 0,1. Esto es 50. Y esta es nuestra incógnita. Esa es nuestra incógnita. ¿Y cuál va a ser el error de titulación? El error de titulación, si quieren porcentual, siempre es número de equivalentes en el punto final, menos el número de equivalentes en el punto de equivalencia, dividido el número de equivalentes en el punto de equivalencia. Pero nos conviene poner el número de equivalentes como volumen por normalidad, del que estoy usando de titulante. Como la normalidad es la misma, se cancela en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿qué nos queda? Volumen en el punto final menos volumen en el punto de equivalencia, dividido el volumen en el punto de equivalencia. Todo esto es para la plata, porque es el que estoy usando para titular. ¿Qué pasa? Como tanto el iodo y la plata eran 0,1, tendríamos que utilizar en el punto de equivalencia 50 mililitros. Y este volumen en el punto final, que es este, nos va a dar un poco menor que 50. Por eso el error de titulación va a ser negativo, porque en realidad estamos deteniendo la titulación antes del punto de equivalencia. ¿Está? Bien, ¿cómo se resuelve esto? Tengo que despejar B de acá. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, si hago las cuentas, tendría que hacer 50 por 7.91 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto da? 0,0355. 0.0355. Acá es importante que utilicemos varios decimales. ¿Sí? Este término lo paso multiplicando acá. Más 7.91 por 10 a la menos 4 por ese volumen B, va a ser igual a ¿qué? Este 50 por 0,1, 5, menos ese volumen B por 0,1. ¿Está? Entonces, este término lo traigo para acá y este término lo llevo para allá. Entonces, observen que nos queda B por 0,1 más 7.91 por 10 a la menos 4 es 5 menos 0.0355. ¿Sí? Esto es B por 0.1 menos 2 menos 3, 7, 9, 1 es igual a, me falta la cosa, 4.9645. ¿Sí? ¿Y cuánto me da eso? 4.9645 dividido 0.100791. 49,25. 49.25 mililitros. Entonces, acá encuentro el error porcentual. Por 100. ¿Sí? El error de titulación porcentual será 49.25 menos 50, todo dividido 50 por 100. Y espero que me dé como el de la guía, porque si no... Sí, tiene que dar más o menos. ¿Da? 49.25 menos 50. Menos 1,5 me da a mí. Dividido 50, igual. Por 100, igual. Menos 1,5.
Está bien, a lo mejor no tomamos los decimales, pero anduvo bien. Menos 1.5%. A ver, quiero ver una cosa. A mí me da 49,22 y con el 49,22 me da Claro, ahí 1,56. está. A ver, Profe, ¿sabe por qué no le da? Porque cuando ahí pone 0.0355 sí. es 0,03955. Y ahí le da. Ah, perfecto, perfecto. Perdón. Y ahí con esa corrección creo que le va a dar igual. Entonces acá me da 0,961. 5. No, 0,5. Bien. Números más, números menos. A ver, en estos problemas, el problema de error de titulación se resuelve así. ¿Sí? Donde el exceso es, acá como estamos en defecto, volumen inicial. Es más, si en vez de tomar 50 mililitros hubiésemos tomado 100, a lo mejor el error iba a ser distinto. Y tomamos 10 también. Sobre todo porque no arrastramos los decimales. Pero usualmente se hacen determinaciones con 50 o 25 y va a andar por ahí. Puede cambiar un poco en función del volumen inicial que uno tome. Pero siempre, siempre, lo que van a tener que esa concentración en exceso es el volumen en el punto final por la concentración menos el volumen inicial por la concentración sobre volumen final más volumen inicial. Esto si estamos después. Si estamos antes, es al revés. Volumen inicial por concentración menos volumen final. ¿Se ve? ¿Sí? Y de ahí tienen que despejar el volumen final. Siempre tienen que llegar a una expresión de esta manera. Y deben ser muy cautelosos con las cantidades de cifras significativas que utilizan. Porque acá observen que estoy teniendo 6 decimales para que nos dé un resultado más o menos coherente. ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Lo están masticando un poco? Sí, sí, profe. Bueno, igual tienen la grabación. Lo ideal, insisto, es que ustedes después hagan esto solos. Se sientan solitos con un mate frente a una hoja de papel y lo van desarrollando. Les tienen que salir solitos. Y tienen a favor que si no les sale, van, adelantan el video y llegan al lugar donde quieren. Profe, yo tengo una consulta. Adelante. En el 6B, cuando se refiere a 0,2 de humedad, no sé cómo tomarlo. Bien. Iba a preguntar el mismo, el B y Sí, el C. perfecto. En realidad lo que tenemos que hacer es que si se pesan, bueno, de esos 0,3076 gramos, ¿sí? El 0,2% no es cloruro de potasio, es agua. ¿Sí? Entonces, de esos 0,3076 gramos, tienen que tomar que el 99,8% es cloruro de potasio. ¿Se ve? De todas maneras, observen esto. Es una forma de indicar la riqueza, ¿no? La pureza. Es una forma de indicar la pureza. Esto es volumen por normalidad por factor sobre 1000. Es masa sobre peso equivalente. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace acá es, de alguna manera, calcular el factor. ¿Sí? El factor será masa por 1000 sobre volumen por normalidad
estoy diciendo? Por el peso equivalente. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? La masa que ustedes pesan es única. ¿Está? Pero si pesan menor masa, porque, por ejemplo, el patrón primario estaba húmedo, ¿qué va a suceder? Van a utilizar un menor volumen que correspondería. Por lo tanto, van a informar un factor incrementado. Y cuando después calculen algo, van a calcular ese algo por exceso. ¿Siguen? ¿Sí? Entonces, si el patrón primario está húmedo, en realidad una toma de determinada masa asume como es que de ese patrón primario, pero el volumen que gasta realmente es menor que el que debería haber gastado. Al gastar un menor volumen, el factor que uno informa está incrementado respecto del factor real. ¿Sí? Entonces, lo que tendría que suceder es que calculan malas normalidades después. ¿Se ven? Observen que el uno respecto del otro, si tiene humedad, la normalidad debería ser menor. Pero uno cuando hace los cálculos la calcula mayor. Calcula como que es 1.003, cuando en realidad es 1.0009. Insisto, por eso hay que tener cuidado cuando uno utiliza patrones primarios que no estén hidratados, porque si no informa resultados en exceso. ¿Qué más? Cuéntenme. No, profe, por ahora creo que nada. A mí me quedó el 8 pendiente, pero después con la explicación de la clase voy a intentar hacerlo más sola. El 8 es una titulación de ioduros. ¿Querés que lo hagamos acá? Como quieras, profe, sí. Yo lo intenté hacer y no me dio. Bien. Lo que pasa es que ahí tenés que poner número de equivalentes de una destilación de ioduros según número de equivalentes de ioduros, que es número de equivalentes de ioduro de amonio, que te quedará masa de ioduro de amonio sobre el peso equivalente del ioduro de amonio, que es su peso fórmula. Decime si querés que lo hagamos, hacemos las cuentas, no te hagas drama. No, bueno, como quieras, profe. No sé, si querés. Dale, si no me aburro. A ver. Sí, lo hacemos acá. Después lo piensan por qué no salía. ¿Lo muestro? A ver si coincidimos. El 8 dice, en una titulación de ioduro según Folhard, se agregan 25 mililitros de solución de nitrato de plata y se titulan por retorno con tiocianato de potasio, tanto. El método de Folhard siempre es por retorno. Insisto, este método es en medio ácido y a veces es el único que, saben que tiene que ser pH neutro o levemente alcalino, máximo 10,5. Entonces, lo que uno hace es evaluar la cantidad de equivalentes de plata que puso en total, ¿no? Menos los equivalentes que tituló con el tiocianato, y eso es los equivalentes de lo que tenía en el Erlenmeyer. Por lo tanto, esto es así. A ver. Ustedes tienen ioduros y agregan plata en exceso. ¿Sí? Entonces precipitan ioduro de plata. Y después, a ver, la plata más que está en exceso, en realidad voy a decir que no precipitó,
se le agrega el tiocianato, se titula con tiocianato, y se forma el tiocianato de plata. Y de todas maneras, no se puede utilizar el método de Mohr por ioduros. Entonces, de nuevo, ¿cómo se resuelve esto? Ecuación de la titulación, volumen por normalidad por factor sobre 1000 es igual a masa sobre peso equivalente. Pero como este es algo por retorno, será volumen por normalidad por factor sobre 1000. ¿Para quién? ¿Qué es esto? Para la plata en exceso. Plata. Perfecto, para la plata. Menos volumen por normalidad por factor sobre 1000. ¿Para quién? El tiocianato. Perfecto. ¿Y esto es qué? Masa de iodouro de amonio dividido el peso equivalente del iodouro de amonio, que es su peso fórmula, dividido 1. ¿Está? A ver, analicemos. Tenemos esto, lo voy a hacer con rojo. Según el enunciado, estos son 25 mililitros. ¿Mm? La normalidad de plata dice que es 0.1. El factor lo dan 1.012. ¿Sí? Después dice que se titula con tiocianato, que nos dice que es 0.05. Se gastan 3.25 mililitros. Y nos dan el factor 0.992. ¿Sí? Y el iodouro de amonio lo tienen. Esto es 18 y el iodouro es 127. ¿Sí? 135, 145. ¿Ah? Sí, 127 el iodo, ¿no? Y 8, 35. 144,94, profesor. Perfecto. Observen que acá la única incógnita que tienen es la masa de iodouro de amonio. ¿Qué más? Cuéntenme. Profe, yo tengo una consulta del punto 5C del error de titulación. Porque Dale. ahora me confundí, después de ver el 11 me confundí con este ahora. Sí. ¿Qué problema tenés en el 5C? Sé que está en exceso el cromato, Sí. y una vez allá al tener calculado el exceso, no sé por qué no le resta o no le suma lo de la plata. Sí, se suma y le resta. Ah, Mira, ¿sí? lo voy a plantear. Dale. El asunto es, el exceso, el cromato está en exceso. Sí, sí. ¿Está? Bien. Pero, a ver. A ver. Acá lo voy a plantear con mayor cuidado, porque la relación es 2:1. Claro. ¿Estamos? Es decir, 2 moles de plata va a precipitar 1 de cromato. Entonces, lo que realmente sucede es que la normalidad en exceso del cromato, la normalidad en exceso, ¿lo puse bien? A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? La normalidad en exceso del cromato es el volumen que utilizaron en el punto final por la normalidad del cromato, Sí. menos el volumen inicial que tenían de plata por la normalidad de la plata, todo dividido, esto me quedó acá, volumen en el punto final menos volumen inicial de plata. Quiero ver si
Profe, ¿no se puede hacer con molaridades, con No, concentraciones? porque la relación es 2:1. Pero lo que sí, vos podés decir, a ver, esto es para calcular esto es para calcular el error de titulación. Porque ¿cuál va a ser el error de titulación? Va a ser el volumen en el punto final menos el volumen en el punto de equivalencia dividido el volumen en el punto de equivalencia. Sí. ¿Sí? ¿Está bárbaro? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes llegan al punto, a ese punto final, ustedes tienen que la concentración molar de cromato en el punto final es la concentración molar de cromato en exceso, ¿sí? Sí. Más la concentración molar de cromato, no me sale esto, que viene de la solubilidad, Claro. Sí. ¿sí? Pero bueno, a ver, esto lo pasan acá. Acá lo calculan como molar, pero acá lo vamos a usar como normal. ¿Sí? Lo que pasa es que acá la normalidad en exceso va a ser 2 por la molaridad. Acá es 2 por la molaridad. Ujú. ¿Sí? Y acá es directamente la molaridad. Si ustedes este 2 de acá lo pasan dividiendo, se cancela con este 2 y tienen que finalmente dividir la molaridad de la plata por 2. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Paso este 2 dividiendo, se cancela con esto. Entonces, ahí sí, nos quedará la molaridad en exceso, que es esto de acá. Es volumen por molaridad para el cromato, menos volumen por la molaridad sobre 2 de la plata. ¿Se ven? Todo dividido volumen por volumen inicial. Acá tienen que tener cuidado, porque cuando el cromato de plata se disuelve, despertate, cromato. Se disuelve, da 2 plata más un cromato. ¿Sí? De nuevo, por S moles que se disuelven 2 S de plata y S de cromato. Y estos 2 S de plata es lo que tienen dato ahí, que es 8 por 10 a la menos 3. Sí. No, No, la menos 5. a menos 5. Entonces, cuando ponen la solubilidad del cromato, lo que vienen, en realidad es lo que tienen de plata dividido 2, porque es esto. Y esto es 2S. Es decir, acá el número que tienen que poner es 4 por 10 a la menos 5 molar. ¿Se ven? Sí, sí. No sé si respondí tu pregunta, no sé si es eso lo que estabas buscando. Es que la otra vez en clase lo resolví de otra forma, por eso me mareé. No, lo hice así. ¿Cómo se...? Por los equivalentes, pero no importa. A ver, ¿cómo es el problema del error de titulación? Primero, Sí. se fijan cuál está en exceso. Bien. Cuando está en exceso, plantean esto. ¿Sí? Claro. Y cuando encuentran esto, plantean lo de acá. Y la incógnita de ustedes es el volumen en el punto final. Porque después el error de titulación es volumen en el punto final menos volumen en el punto de equivalencia dividido en volumen en el punto de equivalencia. Para encontrar el error de titulación tienen que encontrar esto. Para encontrar esto, tienen que ver cuánto se puso en exceso debido al volumen de exceso que se puso. ¿Sí? Pero como acá la relación es 2:1, cuando plantean esto, porque ¿qué estoy planteando acá? Es todo lo que puse menos lo que precipitó. Pero ahí la relación es 2:1, no es 1:1, tan simple como lo hicimos en el iodato. En el iodato también lo teníamos que haber planteado en normalidades. Sí. Pero ¿qué pasaba? La normalidad del iodato es igual a la normalidad de la plata. ¿Sí? Y es Claro, igual a la por eso molaridad. Así que nos metimos derecho en molaridad. Pero estrictamente este balance, ¿sí? Para encontrar el volumen final hay que plantearlo en normalidad. ¿Sí? Buenísimo. Y cuando es el método de Moore, siempre va a haber exceso de plata. Bueno, Moore por ser Moore, siempre va a haber exceso de plata.
Porque en Claro. realidad, bueno, en la teórica tal vez se sobreestimó la concentración de cromatos. Cuando uno hace el método, eso se lo va a explicar quien esté a cargo de Moore, en realidad pone menos cromatos de lo que debería poner. Porque si pone los cromatos que tendría que poner, eso es muy amarillo. Y no se ve bien el cambio cuando precipita el cromato de plata rojo. Porque, insisto, no es que el punto final ahí va a ser amarillo y de repente ¡pum!, se puso rojo. No, es amarillito limón y se pone amarillito anaranjado. Ese es el punto final. Entonces uno agrega plata para ver cuánta plata necesito para que del amarillito limón se ponga amarillito anaranjado. Y eso es lo que van a restar como volumen de blanco. Porque siempre en Moore se para en el exceso. Y ese exceso es el que usás para el error de titulación. Exacto, sí. Sí. Bueno, sí, creo que está más claro ahora. Lo tengo que hacer de vuelta, el 5. Igual, a ver, les falta hacer Moore, que van a hacerlo el lunes. Ahí van a entender mucho mejor esto. Gracias, profesor. Sí, es lo que pensaba yo. Seguro con la práctica en el laboratorio ayuda bastante. Sí, aparte, Claro. no sé si leen de los libros, leen del Harris o del Kolthoff. Entonces, lo ven varias veces, entonces cada vez van aprendiendo algo más y les resulta menos complicado. ¿Qué más? Bueno, Cuéntenme. Buenísimo. No, creo que por ahora no. Ya está. Sí, yo igual. Mi parte. Voy a enchufar antes de que se muera. Espera, profe, me encontré otra cosa. Es rápido esto. No hay apuro. La conversión de concentración, de molaridad a porcentaje masa sobre volumen. Bueno. ¿Qué estoy haciendo? Porque ¿Vos querés lo pasar quiero una hacer todo. molaridad a porcentaje Sí. masa sobre volumen? Sí. Y Bien. tengo lo que es la solución. Tengo los litros de solución. Está bien. Vamos a hacer una cosa. No sé. Con un ejemplo. Tengamos Sí, nitrato cualquiera. de plata. Esto decís vos. Que es 0.1 molar. Sí. Y querés pasarlo a porcentaje masa sobre Masa sobre volumen. volumen. Sí. Fácil. Entonces, el porcentaje masa sobre volumen será. ¿Qué es 0,1 molar? Tenés Moles sobre litro. 0.1 mol en un litro. Claro. ¿Sí? Entonces, querés pasarlo a masa, así que lo vas a multiplicar por el peso, peso fórmula del nitrato de plata, y esto está en gramos por mol. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Esto lo tenés en un litro y lo querés pasar en 100 mililitros. Claro. Si vos lo querés, lo que podés hacer es multiplicás por un litro, despertate, y dividís por 1000 mililitros, ahí lo tendrías por mililitros, pero vos lo querés en 100. Entonces acá lo multiplicás por 100 mililitros. En realidad, si vos te pones a ver, es multiplicar esto por 0.1 litro, porque vos tenés esos moles en un litro y vos querés en 100 mililitros. Claro. Y no tengo en cuenta lo que tengo de solución, o Es sea, fácil. poner que El tenga 30 nitrato de plata mililitros. pesa, ¿cuánto pesa el nitrato de plata? 170. ¿Sí? Vos fíjate que si es 0,1 molar, tenés 17 gramos por litro. Sí. Así que esto te tiene que dar 1.7 gramos por mililitro, o 1.7% más en volumen. ¿Fíjate bien? 0,1 por 170 es 17 por litro. Esto le tiene que dar 1.7. Y sí, porque es 0,1 por 170 que es 17 por 0,1 que es 1.7.
Así que si es 0,1 molar, es 1.7% masa en volumen. Buenísimo. Ahí va. Perfecto. Gracias. Por nada. Bueno, profe, entonces nos vemos la próxima clase. Chicos, nos vemos la próxima. Nos vemos el Muchas lunes. gracias. Hasta luego. ¿Sí? Nos vemos el Muchas lunes en las gracias. consultas. Buen Hasta fin de luego. semana. Igualmente, que les vaya muy bien.